Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Otra cosa que él tenía muy clara era que cada compositor tenía su estilo. Y eso a él le daba posibilidades de soñar, de interpretar. Cuando oyes muchas canciones de lo mismo, pues entonces a lo mejor caes un poco en la monotonía, ¿no? Por eso Nino quería, y además es que él, palabras suyas, decía, es que no suena igual el piano de Augusto Algueró que el de Juan Carlos Calderón. Y es que no suenan igual. A medida que se iban grabando las canciones que iban a formar parte del tercer álbum de Nino Bravo, la discográfica vio claro que se estaban gestando auténticas joyas. Y todavía escamados por su ruinosa decisión de llevar Noelia a la cara B del anterior single, decidieron someter a los fans de Nino Bravo a una suerte de cata o audición de varios temas del nuevo disco para ver cuál gustaba más. A través de varias emisoras de radio, los oyentes pudieron votar y la decisión fue contundente. Un beso y una flor. Esa era la canción elegida. Soy Arturo Blay. Bienvenidos a Querido Nino. Capítulo 7. Cartas y flores. En una fecha tan singular como el 29 de febrero de 1972, se publicaban simultáneamente el single y el álbum Un beso y una flor, mismo título y misma portada. Y ahora sí, la fotografía ya no utilizaba los tonos oscuros para difuminar la imagen de Nino, era foto a color, mostrando claramente la cara de Nino Bravo y su versión más moderna, con el pelo largo, camisa oscura, y eso sí, el dichoso colmillo, que he de confesar que según avanza este podcast le estoy cogiendo bastante tirria. Pero la foto era sensacional, con un Nino Bravo pensativo y romántico y que se convertiría en una de las imágenes más icónicas del cantante. Mucho hay que decir de este disco que contenía 3 auténticos bombazos. Noelia, ya adelantada en single el año anterior, la propia Un beso y una flor y Cartas amarillas, lo que significaba el debut de Juan Carlos Calderón en la autoría de canciones para Nino. A estas alturas, el cantante decidía la selección de canciones y, como nos acaba de recordar Pepe Juesas, guitarrista de los Superson y ahora su biógrafo Darío Ledesma, tuvo especial empeño en trabajar con varios compositores. Él empezó a confiar en compositores que en aquella época no eran nada conocidos, como por ejemplo Juan Carlos Calderón, que después fue el mega compositor de éxito con Mocedades, con Luis Miguel en su última etapa, pero en aquella época Nino apostó por él, porque casi nadie lo conocía, a Calderón, era arreglista, y le hizo Cartas amarillas, le hizo Vuelve, le hizo los arreglos de Libre, por ejemplo, son de Juan Carlos Calderón. O sea, él se rodeaba de personas que podían hacer que todos los discos de Nino Bravo tuvieran una gran variedad y gustaran a todo el mundo. De hecho, ahí tenemos también el ejemplo de que empezó a meter a sus propios compañeros de conjunto en los discos, a Pepe Juesas y a Vicente López. Por cierto, con respecto al deseo de Nino de trabajar con varios compositores, es buena prueba de ello que pudo volver a hacerlo con Manuel Alejandro, con quien mantenía una magnífica relación, y pudo haber cantado A veces llegan cartas, la canción que acabaría lanzando Rafael. Y es que Nino no aceptó la exclusividad que exigía Manuel Alejandro. Vicente Moya Suco fue testigo de ello. Le acompañé en una cierta ocasión a casa de Manuel Alejandro en Madrid, un dúplex maravilloso, un piano de cola y un gran Steinway, y le estuvo pasando canciones. Quiero recordar que a veces llegan cartas, la otra no sé exactamente. Después la grabó Rafael, se las ofrecía a Nino le gustaron, pero resulta que exigía que todo el disco, el LP, fueran temas de Manuel Alejandro. Entonces, él tenía unos temas de Augusto Algueró y de Pablo Herrero, que además Nino era una persona bastante agradecida, ¿no? Y ya que Algueró y Pablo le habían brindado éxitos por aquello, precisamente, pues Nino dijo que, lamentándolo mucho, que no. Pero a lo que íbamos, estábamos con el lanzamiento de Un beso y una flor, y evidentemente hay que comenzar hablando de la canción que lo titula. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré
lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín. Un beso y una flor, seguramente la canción más popular de Nino Bravo, un auténtico himno intergeneracional que se ha convertido en uno de los más grandes símbolos de la historia del pop español. Fue compuesta por Pablo Herrero y José Luis Armenteros, los autores que dieron un aire más moderno, más pop a la discografía de Nino Bravo. Una canción que habla de los emigrantes y de los que tienen que emprender un largo viaje dejando atrás toda una vida. Te juro que mañana volveré. Y es una canción que ha tenido especial significancia para muchas personas que por una razón u otra han tenido que emprender un viaje similar. O sea, yo Un beso y una flor la escuchaba de adolescente y me parecía una súper buena canción, pero después, por experiencias vitales mías, he tenido que viajar fuera del país, he tenido que vivir en otros países y para mí cobra un sentido que digo yo, esto es lo que deben de sentir las personas que emigraron en aquella época y que escuchaban la canción en la lejanía y realmente te ponen los pelos de punta, ¿no? Más allá del mar habrá un lugar donde el sol cada mañana brille más. También es una canción muy relevante, por ejemplo, para Jorge Martí, cantante de La Habitación Roja. Su vida se reparte entre Noruega y Valencia. Allí tiene a su mujer, sus hijas y su trabajo de enfermero. Aquí, su condición de frontman de una de las más prestigiosas bandas indies de la escena nacional. Medio año aquí, medio allá, dejando continuamente atrás parte de su vida. Es una canción que casi sin querer te sabes, ¿no? Y me emociona mucho siempre cantar esta canción, porque es una canción que habla de partir, de dejar atrás lo que quieres, de prometerte que volverás. Y es básicamente lo que yo he estado haciendo durante casi 30 años, ¿no? Yéndome y viniendo, prometiendo que volveré y echando de menos a unos y a otros, ¿no? Y es una canción que ya sé que es bastante obvia, pero bueno, hay gente que se olvida de que, no sé, Lucy My Religion o Yesterday, aunque las hayamos escuchado 100.000 veces, son tan grandes por algo, ¿no? Y creo que esta canción cumple eso también. Todas estas cosas significa Un beso y una flor, una canción que a menudo se ha reclamado como himno, como apunta el divulgador musical Vicente Fabuel, que también señala una cuestión muy particular de esta canción. No sé, es un himno. Yo no sé si hiciese una encuesta, ¿no? Si hubiese que cambiar, no tengo nada en contra de los himnos que están funcionando ahora, pero bueno, ¿qué himno podría ser? Pues Un beso y una flor, quizá Libre, no lo sé, no estoy seguro, ¿no? Bueno, un disco absolutamente redondo. Sí, a mí me dijeron también, esto sirva como una anécdota chistosa, simplemente, claro, no tiene que ver nada. Y también me estuvieron hablando de que era una canción de los borrachos, de los borrachines, quiero decir. Y no solamente jóvenes, o sea, que cuando uno estaba así contento y tal, Un beso y una flor funcionaba. Pues que nadie se ofenda, pero es una verdad como un templo. Una canción que cantan 4 tipos abrazados y tambaleándose a la salida de una taberna o una discoteca, sea Asturias patria querida o sea Un beso y una flor, es una canción incrustada en nuestro subconsciente emocional colectivo. Y como dice Fabuel, los borrachines no engañan, cantan lo que les sale del corazón. Forjarán mi destino las piedras del camino. Lo que nos es querido siempre queda atrás. Y una canción que sigue tan viva como cuando se publicó, o más. Testigo de ello es José Manuel Casañ, líder de Seguridad Social. Hace más de 20 años que terminamos todos los conciertos con esa canción, pero no terminamos nosotros cantándolo, acaba cantando el público. O sea, el último gesto, yo digo, bueno, ahora hemos estado, hago las presentaciones de toda la banda, y cuando llego digo, pues estamos en Castellón, a los coros Castellón. Y entonces se queda todo el mundo cantando y termina de una manera muy de empatía y de encaje entre el público y el artista que de otra manera no sería lo mismo, ¿no? Y eso es gracias a Nino Bravo. Entonces, esa canción, pues que te voy a contar yo, esa canción es de mis favoritas.
luego está Cartas Amarillas. Otra de las canciones más monumentales de este álbum, convertida en otro de los grandes clásicos de Nino Bravo y que incomprensiblemente no salió como single. Que volvía a amanecer. Desde luego, la canción lo merecía. Vicente Fabuel tiene su opinión al respecto. Bueno, aquí está una gran canción de Calderón, Cartas Amarillas, que es una pena que no haya salido en single porque es conocida, pero es un tema que en los países de allá, de Sudamérica, sí que ha salido, y allí fue número 1, y aquí, por lo que fuese, para mí que eran pues las rencillas de los compositores, porque ahí hubo tela, es decir, tú peleabas porque esta canción saliera en single, sabías que iba a vender pues no sé, 500.000 copias, por decir algo, y eso generaba lo que generaba, ¿no? Sentado en la playa del olvido. Y quien no se queda atrás en elogios hacia Cartas Amarillas es el cantante Francisco, seguramente una de las voces que más y mejor han recordado a Nino Bravo. Yo creo que es la mejor canción que se ha escrito romántica en el siglo XX. Y busqué entre tus cartas amarillas mil te quiero. Es que es música en armonía, es que es preciosa. Y no conozco ningún artista, ningún cantante que no le guste. Ninguno, ¿eh? Todos dicen, guau, qué canción, que es maravillosa. A algunos les gustaría cantarla, claro, porque es una canción difícil, porque es un registro que empiezas por los graves, y tienes que tener una buena tesitura de voz, ¿no? Pero es una canción tan agradecida y que cuando la cantas te llega tanto que te metes dentro de ella y es, de verdad, a mí me pone la piel de gallina cada vez que la canto. Y casi lo mismo opina José Manuel Casañ, quien reconoce las dificultades para abordar la interpretación de esta fantástica canción. Habría que tener muchísimo cuidado, con muchísimo respeto, porque es una canción muy difícil y luego, bueno, tú puedes jugar más o menos de bajar un poquito el tono y tal y todo esto, pero bueno, como tiene, sube tanto y baja tanto, la verdad es que es muy complicada. Hoy no escuchas y a mi voz y busca entre tus cartas amarillas mil te quiero, mil caricias y una flor que entre dos hojas se durmió y mis brazos. En general, el álbum Un beso y una flor está considerado un disco más redondo y mejor hilvanado que sus anteriores. Seguramente su primer álbum con un enfoque global. Sé que soy ese alguien que un día Nino había vuelto a versionar canciones que le gustaban, como Para darte mi corazón, un tema de la banda sonora de la película Love Story, o Por fin mi amor, del repertorio de la banda británica The New Seekers, originalmente titulada All Right My Love. También llevó a su terreno el éxito del grupo americano The New Gary Packet and the Union Gap, This Girl is a Woman Now, La niña ya es mujer. Y como ya hemos dicho, Juan Carlos Calderón iniciaba su colaboración con Nino en este álbum con dos canciones, Cartas Amarillas y Arena de Otoño. pero cuando en mis brazos El álbum Un beso y una flor se completaba con la coquetona Contigo soy feliz, con una pieza escrita por el maestro Torregrosa, Yo te quiero dar, y otra composición de sus amigos Pepe Juesas y Vicente López de los Superson, ¿Para qué seguir? ¿Para qué seguir así viviendo en soledad? Sin amor nada es verdad. ¿Para qué seguir así? Impulsado por el éxito de Un beso y una flor, Cartas Amarillas y Noelia, el tercer disco grande de Nino Bravo fue un éxito colosal. Y no solo eso, por fin Nino Bravo tenía el reconocimiento de la crítica que aplaudió de forma unánime este disco.
Un beso y una flor se había publicado en los días previos a las fallas de 1972. Y con la evidencia de que el disco iba a volar muy alto, Nino quiso celebrarlo con un nuevo recital en el Teatro Principal de Valencia. Quiso hacer un concierto muy especial, con una gran orquesta dirigida por Manolo Gas y con carácter benéfico, pues tal y como anunció Nino Bravo, la recaudación se iba a destinar a los fondos asistenciales de la agrupación de radio y televisión a modo de agradecimiento por el apoyo prestado. Aquel nuevo concierto del Principal tuvo lugar el día grande de las fallas del 72, el 19 de marzo. Nino tenía mucha ilusión con ese gran recital, por lo que no solo se acompañó de una gran orquesta, sino que se encargó de un vestuario especial donde por fin desaparecía el colmillo, y en su lugar estrenó otro de sus elementos más icónicos, el famoso cinturón con esa enorme hebilla con las iniciales NB. Nos lo cuenta Darío Ledesma. Él estaba todavía evolucionando en su imagen artística, si bien ya había cierta diferencia con el Nino Bravo de los inicios, ¿no?, del año 69, pero le gustaba innovar y le gustaba cada vez pues sacar cosas distintas en términos de vestuario, en términos de complementos, ¿no? Ya había abandonado el famoso colmillo de sus primeras actuaciones que lució en el 70 y el 71, y al llegar al 72 le hizo un encargo al modisto Juan Izquierdo, que era precisamente un mono y este cinturón con las iniciales NB, que era pues lo que ultimaba esta imagen un poquito más moderna de Nino Bravo. Uh-huh. Además, el concierto, como se dividía en dos partes, una primera parte que era más clásica, él salía pues con su típica chaqueta y camisa, y después en la segunda parte más movida con el cinturón y con el mono. El concierto fue un enorme éxito. En esta ocasión los Superson estaban de espectadores, mientras en el escenario Nino Bravo estaba arropado por la orquesta Levante Jazz, dirigida por Manolo Gas, y con el valenciano Jesús Gluck al piano, quien más tarde se iba a convertir en prestigioso arreglista, productor y autor de numerosas bandas sonoras del cine español. El concierto acabó de forma apoteósica con Nino cantando Un beso y una flor y con un bis que emocionó al público, el pasodoble Valencia. Este es un buen momento para tomarnos un respiro en el relato cronológico de la carrera de Nino Bravo y conocer algo más a Luis Manuel Ferri, a la persona, al carácter del que tanto se ha hablado. Se dice que Nino era serio, distante e incluso algo seco en un primer encuentro, pero cuando estaba relajado y con su gente de confianza, su carácter se relajaba y aparecía un Nino simpático y dicharachero, aunque eso sí, si había que ponerse a trabajar, su seriedad y exigencia volvían a ser máximas. Sí, porque una cosa era su vida profesional y otra cosa era su vida particular, en la cual de alguna forma estábamos nosotros también. O sea, cuando la cosa estaba distendida, cuando no había ese agobio de la actuación, él era otra persona y se comportaba de otra manera, ¿no? Lo que pasa es que cuando era como, pues eso, como un profesional que llega y estás tomando una cervecita con los amigos, lo que sea, y llega un momento que haces, esto hay que hacerlo, un momento, ahora vamos a la faena, ¿eh? Vamos a la faena y se acabó, y ya está. Y eso se lo tomaba muy en serio, muy en serio. Este contraste entre el Nino Bravo divertido en momentos de relax, pero implacable en el trabajo, como ha relatado Pepe Juesas, es algo que ya hemos abordado en capítulos anteriores de Querido Nino. Pero, ¿cómo era realmente? La primera aproximación, lógicamente, nos la tiene que dar su familia, sus hijas Amparo y Eva, quienes confirman esa primera impresión que daba Nino. Sí. Pero porque tenía esa cierta timidez y hasta que no tenía la confianza suficiente, pues no se abría del todo. Y como en el trabajo y profesionalmente era tan serio y quería hacerlo todo tan bien, pues tenía esas dos facetas así muy, muy definidas, ¿no? Cuando hay que trabajar, yo soy aquí el más serio y me pongo firmes y ni una broma ni media. Y cuando salimos al café, pues más divertido soy yo también, ¿no? Contaba muchos chistes mexicanos, nos han dicho. No hemos tenido oportunidad porque antes no se grababan tanto las cosas, ¿no?
tenemos uno que casi lo oímos. Que casi lo oímos. Que hemos encontrado una grabación que al final empieza él. ¿Sabéis el chiste de ahora no sé que qué? Lo grabamos todo y antes sí, no se grababa. Se ve que era le gustaba mucho contar chistes. Sí. ¿No? Le gustaba mucho contar chistes. Así es, hay muchos testigos que señalan la afición de Nino por contar chistes en la intimidad, como su amigo y guitarrista Pepe Juesas. En esas distancias cortas, bueno, mi mujer ha habido veces que se caía del sofá, de risa, porque contaba chistes increíbles. Y sobre todo, imitando a los mexicanos, era demasiado. Bueno, a mí me dicen que yo lo imito muy bien, pero yo lo imito muy bien porque lo oía él. ¿Y sabéis con quién compartió Nino copas y chistes en más de una ocasión? Nada menos que con Henry Stephen, sí, aquel venezolano que en 1968 había tenido un éxito tremendo con Limón Limonero. Y también con el humorista Don Pío. A Nino le encantaban sus chistes. Menudo trío, Henry Stephen, Nino Bravo y Don Pío. Un trío que compartió noches de risas que tuvieron que ser épicas. Lo que no sabe la gente es que Nino, Manolo, tenía una vis cómica increíble. Y de hecho en sus shows contaba chistes, aparte con esa socarronería que tenemos los valencianos. Entonces nos reuníamos Henry Stephen, Don Pío y Nino en una sala, se llama Brunos. Entonces nos íbamos ahí pues toda la noche prácticamente cuando Henry venía, iba por Valencia y todo. Y nos reuníamos y empezaban a contar chistes. Porque Henry también era un cachondo contando chistes, y entre Nino, Don Pío y Henry Stephen se los hacía a las 4 de la mañana ahí entre copa y copa. Esa era la época en que Nino estaba soltero y él, Don Pío y Henry Stephen coincidieron varias veces, ya que Suco fue durante un tiempo manager del cantante venezolano. Sin embargo, la prioridad de Nino siempre fue su familia, a la que quiso cuidar y proteger de su creciente fama. Su afición, después de su trabajo, era irse, que es lo que estaba haciendo a Hielo, que se estaba haciendo una casa allí, un chalet, al campo, y estar con los suyos. Es que para él su prioridad era esa, en su tiempo libre, estar con sus amigos, con su familia, con sus padres y disfrutar de todo eso, del aire libre, del campo. Le gustaba mucho ir a Hielo, a él le gustaba mucho ir a Hielo. De hecho, el chalet que se estaba haciendo era para él era para cuando tuviera tiempo, era su sitio de descanso y de estar con su familia. Para eso lo hizo. Puede que Nino aparentara ser serio y distante, sí, pero jamás altivo. Eso fue algo que muchos han destacado de su personalidad, especialmente en sus giras americanas, donde técnicos, agentes y periodistas que habían trabajado con otras estrellas de la música y sus aires petulantes se asombraban ante la humildad y la cercanía de Nino. Así lo recuerda Manu Martínez. Como siempre he dicho, ha sido siempre del pueblo, gente de a pie, de verdad, de la que por la calle se paraba a firmar autógrafos, de la que venía a almorzar a un bar amigo mío y pedía 2 huevos fritos con patatas y una salchicha y se sentaba con toda la gente como uno más y era número 1 de España. Aún así, el carácter introvertido de Nino fue algo que muchos de los que le conocieron pudieron comprobar, y tenía sus momentos de mal humor, como recuerda Salvador Pelejero, batería de los Superson. Cuando Nino estaba cabreado era cuando mejor cantaba. Como una brújula sin norte, voy buscando el por qué no intenta ser esa mujer. Una mañana vino al ensayo y habíamos ensayado ¿Por qué?, una canción de Juan Carlos Calderón, y se sentó ahí en el taburete. Venga, va, empezamos, empieza a cantar, me caguen los pelos de punta se me pusieron. ¿Por qué te siento extraña junto a mí? ¿Por qué sonríes si no eres feliz? Cantó porque de una forma increíble, que superaba el disco. Eran las cosas de Nino. Nino era así. Tenía un pronto que podía ser así introvertido y luego tenía otro pues más alegre. Si vamos a ver, si estaba contento, se hacía un whisky, se fumaba un cigarrito antes de actuar y todo eso, se ponía un poquito más elevado, ¿no? Pero él normalmente era bastante introvertido. ¿Y cómo afectó ese carácter de Nino en sus relaciones con los medios? Es obvio que Nino no tenía el carácter seductor de, por ejemplo, Julio Iglesias, que sabía muy bien cómo manejarse y ganarse a la prensa. Enrique Ginés, que entrevistó varias veces a Nino en Radio Popular de Valencia, reconoce que no llegaron a entablar amistad. No, amistad no, lo entrevisté sí,
Pero no era un hombre fácil de ceder su amistad. Él, además, me consta que tuvo amigos, parte de los miembros de su persona, y alguno de ellos más que con otros, como Vicente, luego con Suco. Tuvo mucha amistad, pero que se rompió de mala manera y con un pago tremendamente injusto por parte de Miguel Ciurán. Y no tenía ese carácter de buscar amigos o de querer. No lo tenía. Ya digo, el carácter no era bueno. El cantante era excelente, el mejor. Aunque justo es decir que con otros periodistas sí tuvo más cercanía, por ejemplo con Guillermo Ortigueira, corresponsal de la revista Mundo Joven y locutor de Radio Valencia. Pero en general Nino Bravo no fue amante de dejarse ver en fiestas y eventos tan habituales en Madrid, sede de la industria del disco. Prefería irse al hotel o charlar por teléfono con su mujer o tomarse una copa con un amigo que ir a eventos promocionales. Era muy celoso de todo, era muy celoso del entorno. O sea, para él lo más importante era su mujer. Quería estar siempre con ella, siempre quería estar con su mujer. Siempre estaba con la familia y siempre estaba con sus amigos. O sea, era muy celoso de su intimidad. Quien dice esto es Víctor Villegas, jefe de promoción de Phonogram, del que ya hemos escuchado varias intervenciones en este podcast, pertenecientes a una entrevista con Joaquín Prat en la cadena SER. Víctor Villegas tuvo una estrecha relación con Nino Bravo. Luego abandonó la industria del disco y lo nombraron director del Auditorio de Murcia. Falleció en el terrible accidente del Talgo Madrid-Cartagena en 2003. Su recuerdo fue tan entrañable que hoy el auditorio lleva su nombre. Y fue una de las personas de la industria del disco que mejor conocieron a Nino Bravo. O sea, Nino, te he dicho antes que le gustaba estar rodeado de gente, de su gente. Quiere decir que Nino no era ni dado a fiestas, ni dado a ir a tomar una copa por la noche, para salir en las revistas, a que le vieran. No. Nino hacía su trabajo, sí, por su trabajo tenía que ir a algún sitio, bien, y si no, se reunía con sus amigos en su casa. Queda claro que a Nino no le gustaban las fiestas para dejarse ver, y se ha dicho que eso le pudo penalizar en la industria musical, aunque el periodista Eduardo Guillot, que durante muchos años ha tenido que manejarse con artistas de toda índole, tiene su propia opinión. Bueno, es que ya sabemos cómo funciona la industria. Bueno. Y a ver, es que vuelvo a recordar un caso en la copla como el de Concha Piquer. O sea, Concha Piquer, por ejemplo, todo el mundo la recuerda como una señora, pues eso, seca, mandona, y en realidad lo que era una señora que cuidaba de sus negocios y que cuando le querían imponer algo decía, no, a ver, esta es mi visión de las cosas y así es como quiero hacerlo, ¿no? Entonces eso a la industria le suele molestar. Y claro, yo no conozco que Nino Bravo tuviera problemas con compañías discográficas o que tuviera ese tipo de cuestiones. Pero es verdad que si no acudes a las soirées y si no pones una sonrisa a todo el mundo, y hay veces pues, que no te apetece ponerla. Lo que sí te puedo decir que era un hombre más bien seco que fusivo. O sea, no era un hombre muy abierto, no llegaba abrazando a todo el mundo y con frases agradables. Así lo recordaba también Rafael Niederleiner, en aquel entonces jefe de programa de Phonogram. Con sus compañeros de profesión, Nino era muy respetuoso y poco dado a recelos y envidias, como confirma quien fue amiga suya, Elena Bianco, cantante de los mismos. Un profesional como la copa de un pino, respetuoso, educado, discreto. En eso sí que Amparo y él eran almas gemelas. Muy discreto y nada celoso. Y eso lo da la categoría personal. Cuando tú no eres celosa en este ambiente, eso es una categoría humana y personal que te distingue. Respetuoso, sí, pero a veces socarrón, como en una anécdota que nos rememora Pepe Juesas. Que el Nino jamás en la vida le gustaba criticar a la gente de su misma profesión, ¿no? Lo único que ocurre que a veces era muy sarcástico. Y entonces recuerdo que cuando estaba haciendo el servicio militar, él tuvo un permiso y entonces nosotros acompañábamos, pues mientras él estaba en el servicio militar, pues acompañábamos a varios cantantes de aquí de Valencia. Y uno de los cantantes, pues una de las veces coincidió que él fue a verlo y aquel cantante desde luego era uno de los, tuvimos suerte de acompañar a buenos cantantes, pero había veces pues el caso es que vino a oírlo y lo oyó cantar y cuando acabó de cantar Vicente le dijo, ¿qué te parece? ¿Hay que condenarlo a muerte? Y dijo, hombre, no hay que condenar a muerte el que solamente merece cadena perpetua. Era muy socarrón el tío, era muy socarrón. Bien, pues con todas estas declaraciones y opiniones nos hemos hecho una idea más exacta de la personalidad de Nino Bravo.
ni iba saludando efusivamente a todo el mundo y repartiendo alegremente abrazos, ni era la persona áspera que podría aparentar en un primer momento. Según la situación, su carácter transitaba del más divertido al más serio. No podemos concluir este acercamiento a la personalidad de Nino Bravo sin aludir a una de sus virtudes más reconocidas: su generosidad, su empeño por ayudar a conocidos y desconocidos, por interesarse por las dificultades de otros, por participar desinteresadamente en cuantas causas solidarias fue demandado, desde homenajes a compañeros de profesión hasta conciertos para recaudar fondos, sea para la reconstrucción de teatros, sea para las víctimas del terremoto de Managua. Incluso se atrevió a torear un becerro, algo de lo que no era muy amigo, a beneficio de la Asociación Valenciana de Caridad. Fue en marzo de 1971 en la Plaza de Toros de Valencia. El cartel del grandioso Festival Taurino anunciaba literalmente a Nino Bravo, el ídolo de multitudes, Basilio, el cantante de color, Ernesto, el ídolo de la juventud, y Suco y los Escorpiones, entre otros. Sé de un lugar donde solos tú y yo. Retomemos ahora la carrera de Nino Bravo. Estamos en abril del 72 y por delante asoma un verano repleto de galas a raíz del éxito de Un beso y una flor. Los ayuntamientos se rifaban la presencia de Nino Bravo y los Superson en sus fiestas patronales, y la agencia Brani tenía la agenda prácticamente colapsada de peticiones, aunque no quisieron programar más de 20 galas por mes para no agotar en exceso a Nino y los músicos. Nuestro hogar será el mundo que vaga sin cesar, sin rumbo. Y antes de meterse en la vorágine de la gira veraniega, era el momento de acometer otros proyectos, como la construcción de su ansiado chalet en el campo, cerca de Aielo de Malferit. Ahora que Nino había dejado definitivamente atrás los tiempos en que apenas tenía medios para desplazarse a Madrid y tenía que alojarse en pensiones, ahora sí, ahora se podía permitir ese sueño. El chalet se llamaría El Consuelo, en honor a su madre, e incluiría la casa, piscina y pista de tenis. Su sueño era poder pasar allí periodos de descanso, cerca de familia y amigos. Sí. Bueno, sí, de hecho nos lo cuentan todos, nos lo han contado todos y nos lo han contado su familia cercana y su familia, por ejemplo, sus primos, hermanos y demás, que por eso tienen esa sensación o se quedaron con esa sensación de, pues no sé, de que han perdido a alguien muy, muy importante en su vida, porque él hacía todo lo posible siempre por estar con todos, con comer, iba a Aielo, y si iba a Aielo su madre le hacía una casola y hacía que fueran todos sus primos. Quiero decir, siempre ha sido pues muy familiar e intentando siempre unir a todos. Así que Nino supervisó personalmente el inicio de las obras antes de volver a las carreteras para cumplir sus numerosos compromisos. En la segunda semana del mes de julio del 72, Nino tuvo que detener momentáneamente sus conciertos para asistir al Festival de Noque en Bélgica, como uno de los representantes españoles designado por Televisión Española junto a Luis Gardey y Mónica. El festival enfrentaba a 9 países europeos y el ganador se llevaba la Copa de Europa de la canción. Paralelamente, los 5 mejores intérpretes europeos se enfrentaban a otros 5 americanos. Vamos, una mezcla de la Champions League y la Copa Ryder, pero en música. España quedó segunda y con la ayuda de Nino, los europeos vapulearon a los americanos. Todo un éxito para Nino Bravo, sin duda el mejor intérprete de la delegación española. Y ya con la gira veraniega prácticamente cerrada, Nino Bravo y su agencia Brani lideraron la organización de un concierto de varios artistas a fin de recaudar fondos para la reconstrucción del Teatro Micalet, que el año anterior había sido pasto de un incendio. Un teatro que había sido un escenario clave en la carrera de Nino, donde hizo su primer concierto con los hispánicos, entre muchos otros, y se sentía en la obligación moral de echar una mano para su reconstrucción. Entre otros actuaron Jaco Lara, el Sin Chicks, Dova, Bruno Lomas y él mismo cerrando el festival.
Jaco Lara tenía una grandísima voz, más próxima al rock, y a Nino le encantaba. Incluso llegó a proponerle llevar su carrera, pero no dio tiempo. Coincidieron en más de un escenario, pero aquella noche Jaco Lara la recuerda perfectamente. Pues yo estaba cantando estos temas en su Chiquillo y gritando, haciendo mi falsete, todo lo que hacía yo cuando era joven. Ahora no lo hago. El caso es que Nino Bravo se puso debajo del escenario cantando conmigo y a ver si hacía los falsetes y tal. Y cuando me dije, eres un cabrón. ¿Pero cómo haces eso? Yo lo estoy intentando, es que no puedo hacer esas falsetes. Y digo, tú no necesitas hacer nada de lo que yo hago. Yo tengo un tipo de voz, pero tú tienes una voz de maravilla. Tú cantas de puta madre. Porque ya te digo que hicimos varias actuaciones juntos. El concierto se celebró el 14 de septiembre de 1972 en la Plaza de Toros de Valencia. Estremece pensar que justo un año después, con solo 2 días de diferencia, la voz de Nino Bravo volvería a sonar en la misma Plaza de Toros, pero grabada y de manera póstuma, en el homenaje que los artistas españoles iban a rendirle tras su muerte. Tiene naranjos y 3 mares que la besan. Estamos entrando ya en la recta final de este podcast dedicado a revisar la historia de Nino Bravo. En el próximo capítulo de Querido Nino hablaremos de su presencia en el Festival de Río, con Lío incluido, de su 4º álbum y los éxitos Mi Tierra y Libre, de sus proyectos y de los que iban a ser sus últimos conciertos. Mi tierra, mi tierra. Querido Nino, la historia revisada de una voz legendaria. Un podcast de Radio Valencia. Dirección y narración Arturo Blay. Montaje sonoro Santi Botella, con la colaboración de Clemente López. Col·laboren Electrodomésticos Milar, Coca-Cola i Generalitat Valenciana. Tots a una veu.